Imaginen pasar toda su vida creyendo que cada cometa o asteroide que cruza el cielo es solo roca, polvo y gravedad, y de repente, algo aparece que rompe esa certeza en cuestión de semanas. Lo que el telescopio James Webb y los principales observatorios del mundo comenzaron a mostrar sobre Oumuamua no es solo otra cosa extraña en el espacio. Para muchos es la señal más fuerte de que podríamos estar viendo algo diseñado, y no algo que simplemente ocurrió por casualidad. Sí, escucharon bien. Estamos hablando de algo que actúa como si siguiera reglas que no encajan en nuestro manual de astrofísica. ¿Qué es aún más extraño? Este visitante no vino de Marte, Júpiter o el borde de nuestro sistema solar. Vino de muy lejos, viajando distancias que hacen que cualquier nave espacial humana parezca un juguete. Sin rastro de polvo, sin cola brillante, solo una ligera e inexplicable aceleración, una forma larga de cigarro y movimientos que sugieren algo más que simple gravedad. Para cualquiera lo suficientemente valiente como para afrontarlo, cada pequeña cosa sobre Oumuamua se siente como un recordatorio incómodo de que, tal vez, no somos tan especiales o tan solitarios como nos gusta pensar. Quédense conmigo hasta el final, porque en este vídeo van a descubrir por qué algunos de los astrónomos más importantes del mundo están divididos entre mantenerse escépticos o admitir que quizás Oumuamua es la primera señal real de tecnología alienígena que pasa por aquí, o, al menos, un prototipo natural que desafía todo lo que sabemos sobre las peculiaridades del universo. Prepárense para repasar cada detalle de este viaje, desde la primera vez que fue visto hasta la idea que plantea la pregunta más incómoda de todas. ¿Quién más nos está observando justo ahora? En las últimas décadas, la astronomía ha entrado en una fase que pocos podrían haber predicho a principios del siglo XX. La posibilidad de detectar objetos que vinieran de fuera del sistema solar, cuerpos genuinamente interestelares, era, hasta hace poco, una hipótesis casi abstracta, limitada a proyecciones matemáticas. Sin embargo, la mejora constante de los sistemas de detección, como los telescopios de rastreo de cielo completo, hizo posible identificar trayectorias que no encajan con el patrón orbital de asteroides y cometas formados en nuestra vecindad solar. Es un avance que redefine los límites de lo que consideramos nuestro patio cósmico. Esta nueva habilidad abre posibilidades no solo para estudiar fragmentos que han viajado por millones de años luz, sino también para probar modelos de formación planetaria e interacciones gravitacionales en escalas que antes solo se simulaban. Cada objeto que cruza el sistema solar desde otra estrella trae información sobre la composición de sistemas distantes, sobre colisiones que los lanzaron al espacio profundo, y sobre las fuerzas que guiaron su viaje hasta aquí. En términos prácticos, cada descubrimiento es una pieza real de la historia en expansión del universo. Lo que hace que un objeto interestelar sea diferente de un cometa o asteroide local es, principalmente, su velocidad y el ángulo en el que entra. Las cosas que se formaron en nuestro sistema solar siguen caminos que respetan la gravedad del Sol como fuerza principal. Pero un visitante interestelar entra a una velocidad hiperbólica, lo suficientemente rápido como para escapar totalmente de la atracción del Sol después de pasar. Esto hace que cada detección sea un evento único, porque estos sobrevuelos son tan rápidos y raros que, muchas veces, no se pueden volver a ver en la vida de un ser humano. Esta nueva era de seguimiento cósmico fue iniciada por herramientas como Pan-STARRS y el telescopio Subaru, que pueden vigilar grandes partes del cielo todo el tiempo. Gracias a esto, los objetos que antes eran invisibles se convierten en datos, los caminos en gráficos, y las ideas obtienen números para ser probadas. Para los astrofísicos, cada punto brillante que no se comporta como debería es una oportunidad para cuestionar viejas ideas, o para abrir nuevas teorías sobre qué más podría estar pasando silenciosamente por nuestro sistema solar. Es en este escenario que aparece Oumuamua, el primer objeto oficialmente llamado interestelar, encontrado en 2017. Su paso no solo comprobó viejas teorías, sino que también mostró comportamientos que las explicaciones tradicionales no pueden descifrar. Así comienza una investigación que, incluso años después, sigue provocando acaloradas discusiones entre quienes creen en causas naturales y quienes apuntan a posibilidades mucho más inquietantes.
Y es exactamente este misterio lo que nos hace mirar hacia atrás a cómo empezó todo, con la detección que detuvo al mundo científico. La noche del 19 de octubre de 2017 pasó a la historia de la astronomía como el inicio de un descubrimiento que, incluso hoy, desafía cualquier explicación. Fue entonces cuando el telescopio Pan-STARRS, ubicado en Hawái, detectó un objeto moviéndose de una forma rara en el cielo. Al principio lo llamaron asteroide, pero esta cosa inmediatamente llamó la atención porque se movía mucho más rápido que los objetos normales en nuestro sistema solar. Al observar su trayectoria, se dieron cuenta de que venía de fuera de la atracción del Sol, algo que antes era solo una teoría, no algo que pudiéramos ver en realidad. Ese detalle, su velocidad súper rápida, fue la primera señal clara de que Oumuamua, como se llamaría después, no era solo otra roca cualquiera flotando por ahí. A diferencia de los cometas normales, que siguen trayectorias ovaladas claras, este objeto entró en una curva abierta, lo que significaba que solo pasaría por nuestro sistema solar una vez antes de desaparecer en el espacio profundo. Esto emocionó mucho a los científicos. Después de todo, ¿cuántas cosas similares podrían haber pasado desapercibidas antes de que tuviéramos la tecnología para detectarlas? Lo que comenzó como una simple detección se convirtió en un debate que mezcla la astrofísica, la dinámica orbital y, para algunos, posibilidades aún más controvertidas. Y toda esta conversación generó aún más revuelo cuando eligieron un nombre que no es solo una etiqueta, sino algo con un significado profundo. Después de todo, llamar a este visitante un mensajero no es una elección menor, es casi como una invitación a repensar lo que sabemos sobre estos viajeros interestelares. Cuando los astrónomos se dieron cuenta de que esa pequeña mota de luz, el primer objeto interestelar probado jamás visto en nuestro sistema solar, estaba actuando de manera tan extraña, quedó claro que un simple número no le haría justicia al impacto que tendría en la ciencia. Entonces eligieron el nombre, Oumuamua, una palabra hawaiana para un mensajero de muy lejos que llega primero. La elección no fue solo una formalidad cultural, fue una forma de mostrar que quizás no estábamos viendo solo otra roca, sino algo que llevaba mensajes codificados del propio universo. Este simbolismo trae la idea de un visitante que aparece de la nada, que atraviesa nuestro sistema solar con una trayectoria que simplemente no encaja con los patrones habituales, y luego desaparece antes de que podamos siquiera hacer todas nuestras preguntas. En las antiguas culturas hawaianas, los mensajeros eran exploradores, viajeros que abrieron caminos para nuevas rutas. En este caso, Oumuamua abrió un territorio completamente nuevo en la astronomía, el estudio sistemático de objetos interestelares que podrían cruzar nuestro vecindario en cualquier momento, revelando secretos sobre cómo se forman los sistemas distantes. Elegir un término en lengua nativa fue también un reconocimiento al lugar donde se encuentra Pan-STARRS, el telescopio que hizo posible esta detección, pero más allá de eso, el nombre convirtió al objeto en algo casi mítico, una forma de hablar sobre ideas que, antes de él, solo estaban atrapadas en teorías de probabilidad. De repente, hablar de cosas de otras estrellas, trayectorias salvajes y fragmentos de sistemas alienígenas, todos tuvieron una cara para mostrar lo que solían ser solo números. Este simbolismo impulsó debates que fueron mucho más allá de lo académico, despertando teorías de que Oumuamua podría ser mucho más que solo un fragmento de roca. Su extraña aceleración, sin cola visible y forma peculiar, plantearon algunas preguntas reales. Este mensajero de hecho nos trae información que simplemente no podemos descifrar. Así que solo nombrarlo no fue solo algo cultural, sino una clave para que florecieran nuevas ideas. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más misteriosa. Si Oumuamua realmente tiene un mensaje, ¿qué diría? ¿Qué lo hace actuar tan raro? Ya que se le llama mensajero, tenemos que averiguar qué está haciendo, porque a diferencia de otros cometas o asteroides, su movimiento deja claro que estamos ante un rompecabezas que es mucho más que una simple roca flotando. Y este misterio se hace evidente cuando observamos cómo actuó al pasar por nuestro sistema solar.
Si el nombre Oumuamua ya nos daba la idea de un mensajero, fue su comportamiento real lo que hizo que el misterio fuera aún más profundo. A diferencia de lo que esperarías de un cometa normal, esta cosa no tenía cola ni signos claros de hielo convirtiéndose en gas. Eso es cuando el calor del Sol crea una nube de polvo y gas alrededor del centro, formando lo que llamamos una coma. Esta falta de cola va en contra de lo que solemos ver con objetos que vienen de fuera del sistema solar, de donde provienen los cometas porque tienen todo ese material gaseoso. Pero la mayor sorpresa fue el ligero empuje no gravitacional que recibió al pasar. Cuando los astrónomos recalcularon la órbita basándose en los datos de seguimiento, vieron que Oumuamua se aceleró un poquito, pero de forma constante, sin arrojar ningún desecho que pudiéramos ver. Este pequeño detalle es súper importante, porque cualquier empuje natural en los cometas está ligado a la expulsión de material, como vapor o pequeñas partículas, algo que simplemente no se vio en ninguna de las lecturas que obtuvimos. Para explicar esta aceleración, surgieron algunas ideas, desde reacciones de calor internas hasta superficies súper brillantes que pudieron haber interferido con la luz del Sol de una manera extraña, pero ninguna de estas explicaciones resuelve realmente el rompecabezas de algo que no actúa como un asteroide, que no debería tener su propio impulso, o un cometa, que debería mostrar claramente signos de hielo derritiéndose. Así que, Oumuamua sigue siendo uno de los mayores misterios en la ciencia espacial moderna en cuanto a cómo se mueven las cosas. Este comportamiento estaba tan fuera de lo común con las matemáticas habituales que algunos investigadores comenzaron a pensar en ideas más descabelladas, como que se trataba de tecnología avanzada. La idea no es solo que no tenga cola, sino con qué precisión rodeó el Sol antes de salir disparado al espacio profundo. Para los astrofísicos que están acostumbrados a calcular miles de trayectorias de cometas, este tipo de baile extraño es difícil de aceptar sin preguntar qué lo hizo moverse así, y el misterio se hace aún más grande cuando conectamos este comportamiento con el siguiente detalle, su extraña forma, porque si Oumuamua fuera solo otra roca espacial, esperaríamos que fuera como grumosa y descompuesta, como lo que les sucede a las cosas que son golpeadas y desgastadas a lo largo de millones de años. Pero lo que vimos hace que parezca que fue casi diseñado, una forma que añade otra capa a este rompecabezas que simplemente no nos da respuestas fáciles. Si el Oumuamua ya era un rompecabezas debido a su aceleración inexplicable, el descubrimiento de su forma llevó el debate a un nivel completamente nuevo. El análisis de la curva de luz, una técnica que observa qué tan brillante se vuelve un objeto a medida que gira, mostró que es súper largo y delgado. Para decirlo simplemente, parece un cigarro o un cilindro, de unos 400 metros de largo. Esta forma es totalmente diferente de los asteroides normales, que suelen tener los bordes irregulares por chocar con cosas durante miles de millones de años. La sorpresa no es solo la forma en sí, sino lo estable que parece haber mantenido esa forma mientras viajaba por el espacio entre las estrellas. La física de cómo se mueven las cosas en el espacio sugiere que los objetos tan largos deberían romperse muy fácilmente, especialmente después de ser atraídos por estrellas, planetas o incluso pequeños trozos de polvo en el espacio. El hecho de que Oumuamua siguiera girando de manera constante significa que es, por lo menos, mucho más resistente que la mayoría de las cosas naturales que conocemos. Esta extraña forma hizo que algunas personas en el mundo de la ciencia comenzaran a pensar en cosas que están muy fuera de las reglas habituales de los asteroides. ¿Fue solo un pedazo de algo más grande que se rompió de una manera súper improbable? ¿O podría ser algo hecho de diferentes materiales como un bloque de alguna cosa extraña? Cada idea choca con la realidad cuando la comparamos con lo que realmente vemos. Y ahí es exactamente donde entran algunos de los misterios más comentados del universo en los últimos años. Las inevitables comparaciones con estructuras hechas por el hombre construidas para usar la luz solar como energía. La teoría dice que algo tan delgado y largo podría, de alguna manera, actuar como una vela solar natural, o incluso una artificial, utilizando el empuje de los fotones solares para obtener una aceleración suave y constante, exactamente el tipo de movimiento extraño que se observó.
Esto no prueba nada con seguridad, pero mantiene viva la idea de que no estamos tratando solo con una roca común y corriente. Para muchos científicos serios, esta idea no se desecha de inmediato, pero tampoco se puede confirmar con la información que tenemos ahora. Así, la forma de Oumuamua se convirtió en un detonante para nuevas simulaciones y teorías. Cambia la forma en que vemos los fragmentos interestelares. Cada contorno, cada sombra en nuestros sensores podría contener pistas que desafían todo lo que pensábamos sobre cómo se forman los planetas. Y si una forma tan extraña logró sobrevivir millones de años de viaje, ¿qué otra historia nos está contando sobre su lugar de origen? La respuesta podría estar oculta no solo en su forma, sino en el misterioso camino que tomó para llegar a nuestro patio cósmico. Incluso cuando Oumuamua ya se estaba alejando, las huellas que dejó en nuestros sensores se convirtieron en una pista de algo que va más allá de las cartas y los cálculos de órbita. Intentar descubrir de dónde vino es como seguir huellas en una duna de arena. El viento borra parte del camino, retuerce el resto y deja huecos que nadie puede llenar por completo. Aún así, los astrónomos siguieron intentando modelar el posible punto de partida de este pedazo errante de algo, si es que solo es eso, y cada simulación muestra una nueva capa de estos misterios del universo. La idea más fuerte hasta ahora apunta al disco delgado de la Vía Láctea, un lugar bastante joven en lo que respecta a las estrellas, donde nacen nuevas estrellas en grandes ciclos de vida y muerte. Ahí es donde los planetas chocan, la gravedad lanza cosas por todos lados, y la materia fluye de maneras que pueden expulsar escombros de sus sistemas de origen. Entonces, Oumuamua sería como una cápsula del tiempo, un pedazo de un sistema que quizás ya ni exista, viajando por millones de años luz antes de toparse con nuestro vecindario. Pero lo más extraño no es solo de dónde vino, es cómo pasó. La trayectoria que tomó a través del sistema solar no siguió el patrón desordenado que uno esperaría de un pedazo de roca flotando por casualidad. Incluso con todas las incógnitas, su entrada y salida fueron sorprendentemente limpias, sin choques, sin cambios repentinos que lo hicieran pedazos. Era como si estuviera ajustando su camino, silencioso, en la curva alrededor del Sol, antes de desaparecer de nuevo. Este viaje tranquilo, casi sin daños en su estructura, molesta incluso a los mayores escépticos. Y aquí es donde la conversación se pone difícil, porque si estamos de acuerdo en que esta trayectoria no fue por casualidad, tenemos que preguntar, ¿qué fuerza moldea la trayectoria de un objeto del espacio exterior sin ninguna señal de propulsión regular? En lugar de respuestas fáciles, Oumuamua deja un rastro de preguntas que muestran lo poco que sabemos sobre los visitantes de otras estrellas. Y si este fue solo el primero que detectamos, ¿cuántos otros pasan desapercibidos cada año? Es exactamente este escenario, un camino que parece tener un propósito imposible de probar, pero difícil de ignorar, lo que alimenta la idea más controvertida de todas, porque cuando la ciencia se estanca en explicaciones naturales, hay espacio para el argumento de que, tal vez, este camino no fue solo moldeado por la gravedad o las colisiones, sino por la ingeniería. Y si hay ingeniería, hay algo o alguien detrás de ella. Esta idea, para muchos, todavía suena a fantasía, pero para otros, es el siguiente paso lógico en lo que Oumuamua sigue intentando decirnos. No todos los astrónomos tuvieron el valor de decirlo en voz alta, pero tras bambalinas, la pregunta ya no era, ¿de dónde vino? Era, ¿vino solo? Para algunos investigadores, liderados por el astrofísico de Harvard Avi Loeb, negar la posibilidad de que Oumuamua sea algo más que una roca exótica es ignorar una rara invitación de la ciencia misma, enfrentar lo extraño de frente. Hubo muchos artículos, cálculos y debates tratando de encajar el objeto en categorías naturales. Aún así, nada explica completamente su aceleración, su silencio y la precisión casi elegante de su paso. Es el tipo de detalle que alimenta las curiosidades más salvajes del universo. La idea que Loeb propuso acaparó los titulares precisamente porque fue un golpe al estómago. ¿Qué pasaría si estuviéramos viendo una sonda interestelar, diseñada para cruzar sistemas estelares usando un método de propulsión que aún no entendemos? La base de esto es la idea de las velas solares. Estructuras súper delgadas que pueden capturar la presión de la luz estelar para ganar velocidad.
El concepto existe, por cierto, en proyectos humanos, como Breakthrough Starshot, pero aún es solo un prototipo. Oumuamua, si fuera artificial, estaría usando esta física en silencio y por sí solo, algo que cambiaría nuestra forma de pensar sobre los viajes entre planetas. Claro, sugerir algo así es como abrir una caja de Pandora. Para muchos, no hay prueba sólida de un diseño inteligente, no se detectaron señales de radio, no hay partes mecánicas visibles, y cada dato aún puede verse a través de lentes naturales extremos, desde reacciones químicas internas hasta formas raras creadas por procesos que aún no entendemos del todo. Aún así, la idea no se basa solo en la falta de señales regulares, sino en todas las excepciones. Cada "esto no debería ser así" acumula una montaña de incertidumbres que, al menos, deben investigarse. Y ahí es donde la conversación se vuelve más que una simple teoría. Porque si un objeto del espacio exterior puede verse como una pieza de tecnología, ¿cuántos otros habrán pasado antes? Esto plantea otra capa de preguntas. ¿Podríamos estar siendo observados, aunque sea pasivamente, por algo que registra, mapea y luego sigue su camino? Es una idea tan incómoda que muchos preferirían ignorarla, pero el simple hecho de que se hable de ello en círculos serios muestra cómo Oumuamua sacudió creencias que parecían inquebrantables. Aunque nadie pueda probar que hay ingeniería detrás de este mensajero, el solo hecho de tener esta discusión hace que la comunidad vea sus simulaciones de una nueva manera. ¿Y si algo así, de hecho, estuviera maniobrando? Si esta tecnología existe, ¿cómo funciona? Y lo que es más, ¿qué maniobras, si fueran reales, podrían indicar un cierto nivel de control? Esa pregunta no va a desaparecer así como así. Lleva el misterio al siguiente nivel, donde cada dato se analiza en busca de señales de un posible piloto invisible. Si la idea de tecnología alienígena ya suena descabellada, lo que realmente hace que mucha gente levante una ceja son los detalles orbitales que insinúan algo más: maniobras precisas. A diferencia de un cometa salvaje que usualmente sigue caminos atraídos por la gravedad y empujados por el gas, Oumuamua dio una vuelta alrededor del Sol que, para algunos, parecía demasiado perfecta para ser solo suerte. Mientras otros cometas del espacio, como Borisov, volaron mucho más lejos de la Tierra, Oumuamua se acercó hasta unos 25 millones de kilómetros, una distancia pequeña en el espacio, antes de irse sin más, como si nada. Lo sorprendente fue cómo ocurrió este giro. Los modelos computarizados de cómo se mueven las cosas en el espacio mostraron que, incluso si piensas en la gravedad y la luz del Sol empujándolo, el pequeño acelerón no encaja con lo que sabemos sobre cómo actúan las rocas espaciales naturales. No había una nube difusa, ni chorros de gas, ni un empuje que pudiéramos ver. Aún así, su trayectoria se ajustó tan suavemente, sin las oscilaciones que usualmente ocurren cuando algo reacciona a empujes aleatorios desde adentro. Aquí es donde el misterio se hace más profundo. ¿Qué fuerza estaba empujando a este mensajero? Algunos dicen que hay razones más sencillas. Tal vez, su forma extraña actúa como una vela solar natural, reflejando la luz del Sol de manera desigual, pero ni siquiera esa idea lo explica todo. Su velocidad de rotación, por ejemplo, no cambió como debería haberlo hecho si estuviera perdiendo material al convertirse en gas. Es como si la cosa mantuviera un vuelo sorprendentemente estable para un pedazo de roca que, en teoría, debería estar por todas partes. Para quienes aman los números, cada pequeña anomalía se convierte en combustible para nuevas ideas, y no muchos casos espaciales han generado tantas teorías diferentes en tan poco tiempo. Para aquellos que creen en la idea de control, este comportamiento les recuerda a la navegación autónoma. Eso es como una sonda no tripulada que cambia su camino para obtener la mayor información o ahorrar energía. Puede que suene a ciencia ficción, pero los humanos ya están diseñando velas solares y sondas que pueden corregir su rumbo con la ayuda de la inteligencia artificial. La diferencia es que, para nosotros, estos todavía son solo modelos experimentales. Oumuamua parecía hacer esto, si es que realmente es tecnología, a una escala real, silenciosa y perfecta, como si fuera un veterano de este tipo de viajes. Estas pistas, por supuesto, no son suficientes para dar un veredicto final, pero tampoco desaparecen fácilmente.
Cada simulación orbital que intenta explicar el comportamiento con razones puramente naturales termina dejando cabos sueltos, y donde no hay respuestas claras, surgen nuevas preguntas. Si realmente hubo una maniobra, ¿qué tipo de propulsión soportaría tal control sin dejar rastros detectables? Y si la clave es cómo interactúa con la luz del Sol, podríamos estar viendo algo que cambia nuestra forma de entender los viajes interestelares. Quizás entonces el verdadero secreto ni siquiera está en las maniobras en sí, sino en el tipo de propulsión silenciosa que lo hace todo posible. Después de tantos intentos por encajar a Oumuamua en nuestras ideas habituales, surgió una explicación que es a la vez súper genial y un poco extraña. Es la idea de que su aceleración suave y la ausencia de una estela de polvo provienen de un tipo de propulsión que apenas se ve: la radiación solar. Para entender esto, recuerda que las velas solares no son solo cosas de ciencia ficción. Proyectos como Icaros, lanzado por Japón, ya demostraron que materiales súper delgados pueden acelerar usando el empuje de la luz del Sol, pero hay una gran diferencia entre pruebas controladas cerca de la Tierra y algo navegando por millones de años luz de forma constante, sin desintegrarse. Con Oumuamua, la teoría dice que su forma alargada, casi como una cuchilla cósmica, actuaría como una vela natural. La luz solar golpearía sus superficies y lo empujaría suavemente, causando esa aceleración que no es como la de un cometa normal. Pero incluso esta idea, que se considera la más sensata entre las más descabelladas, tiene algunos agujeros molestos. Si fuera solo una vela natural, la pérdida de masa o las irregularidades en su forma deberían hacer que su giro se tambalee, pero en realidad no vimos nada de eso. Este pequeño detalle hace que la gente se pregunte si no estamos viendo solo una roca al azar, sino algo que, por diseño o por una suerte cósmica súper rara, realmente puede usar cada pedacito de luz solar que el Sol emite. Y ahí es donde la conversación se hace más grande. ¿Podría una civilización avanzada usar velas solares para viajes tan largos? En teoría, tiene sentido. Son silenciosas, no necesitan combustible regular y pueden construirse con materiales ligeros y brillantes. En la vida real, nunca hemos visto una funcionando tan bien, cruzando el sistema solar como un fantasma sin dejar ni una sola pizca de polvo. Para aquellos a quienes les gusta mantener los pies en la tierra, Oumuamua podría ser solo un recordatorio de que nuestro conocimiento sobre cómo se mueven las cosas en el espacio todavía tiene muchos huecos. Pero para quienes aman sumergirse en los misterios del universo, no pueden evitar preguntarse si estamos tropezando con un tipo de ingeniería que está mucho más allá de lo que podemos hacer en nuestros laboratorios. Y si hay un prototipo, hay un constructor, o al menos, una cadena de eventos naturales que parece una firma tecnológica. Esta idea, de algo navegando con luz, también trae una lección práctica. Si queremos perseguir visitantes interestelares, tenemos que mejorar nuestra propia tecnología. Las misiones que usan velas solares, sensores supersensibles e inteligencia artificial para rastrear objetos extraños se volverán muy importantes, porque si Oumuamua fue solo el primero que notamos, ¿cuántos otros mensajeros podrían estar cruzando el sistema solar ahora mismo, impulsados por un poder silencioso, llevando secretos que aún no hemos soñado con descifrar? Con todas las simulaciones, cálculos de órbita y argumentos académicos, una cosa es segura: Oumuamua hizo que la humanidad se enfrentara a una pregunta que se sentía cómoda en la ciencia ficción, pero que es un poco inquietante en la vida real. Si realmente estamos viendo un objeto del espacio exterior, ya sea natural o en la suposición más descabellada, hecho por el hombre, ¿qué tipo de mensaje lleva sobre nuestra posición en el universo? Esta forma de pensar cambia la conversación de «estamos solos». ¿A quién más podría estarnos observando? Es un gran salto de ideas que no solo afecta a la ciencia, sino a cómo pensamos, lo que está bien y lo que está mal, e incluso cómo se llevan los países. Para aquellos que lo ven todo desde un punto de vista técnico, la lección más grande es brutalmente práctica. Nuestra habilidad para detectar cosas de otros sistemas estelares es todavía bastante nueva. El Oumuamua fue encontrado casi por accidente, gracias a herramientas modernas que pueden observar grandes partes del cielo. Si hubiera pasado unas semanas antes o después, quizás nunca lo habríamos visto.
Este margen de error demuestra lo ciegos que estamos para rastrear pedazos, o sondas, que cruzan nuestro sistema solar en silencio, llevando secretos del universo que, por ahora, se nos escapan de las manos. Lo segundo es sobre tecnología. Si aceptamos la idea de las velas solares o los movimientos autoguiados, tenemos que enfrentar el hecho de que todavía estamos gateando en cuanto a proyectos como esos. Misiones que intentan hacer esto, como Breakthrough Starshot, están apenas en la etapa de prototipo. El Oumuamua, por otro lado, actuó como si ya fuera una prueba real, moviéndose con precisión y eficiencia. Es casi como un espejo que muestra la enorme brecha entre lo que planeamos y lo que podríamos encontrar allá afuera. Desde un ángulo cultural, el impacto es más sutil, pero quizás más profundo. Durante siglos, hemos mirado al cielo preguntándonos si somos especiales. Ahora, hay pruebas de que, si lo llevas al extremo, sugiere que no somos los únicos enviando mensajes al océano cósmico. E incluso si el Oumuamua es solo una pieza natural, siembra la semilla de que encontrar visitantes de otros sistemas estelares se convertirá en algo habitual. Con cada nuevo objeto, cada nueva curva de luz que revisamos, la posibilidad de toparnos con algo realmente construido se vuelve estadísticamente más real. Al final, el Oumuamua no se trata tanto de respuestas fáciles, y más de preguntas que simplemente no se rinden. Nos recuerda que nuestra exploración no se detiene en el borde del sistema solar, se extiende a un nivel donde cada roca que se cruza en nuestro camino podría tener pistas sobre civilizaciones, cómo se forman los planetas, o tecnología que ni siquiera podemos soñar. Y si hay un mensaje, tal vez sea simple. Apenas estamos empezando a descifrar los primeros secretos del universo, y el más grande es que todavía no sabemos casi nada. Con todo esto, no puedes evitar preguntar, ¿qué fue lo que realmente se acercó tanto a la Tierra en 2017? ¿Un trozo natural viajando por millones de años luz o una sonda silenciosa llevando un mensaje que todavía no podemos descifrar? Con cada simulación, cada curva de luz que observamos, el Oumuamua nos lanza un recordatorio incómodo justo en la cara. No lo tenemos todo claro, ni siquiera en nuestro propio patio cósmico. Tal vez esa sea la gran lección. Los misterios del universo no están solo en galaxias lejanas, sino que literalmente pasan por nuestra puerta sin siquiera tocar. Ahora quiero oír de ti. Después de escuchar cada parte de esta historia, ¿qué crees? ¿Fue una pieza hecha por casualidad o una muestra de ingeniería avanzada flotando en el espacio? ¿Crees que estamos listos para la idea de que ya podríamos estar siendo observados? Cuéntame en los comentarios. Tus teorías podrían valer más de lo que piensas. Y si quieres seguir descifrando cada rompecabezas que desafía la física, la astronomía y todo lo que creíamos saber sobre el cosmos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, con cada nuevo video, estarás en primera línea para explorar los secretos del universo que aún no hemos empezado a comprender. Porque si hay algo seguro, es que el próximo descubrimiento podría estar más cerca o ser más inquietante de lo que crees.